Hola, ¿cómo están? ¿Sabés qué es la transición médica TIP y TOP? Iniciamos nuestra charla con esta pregunta porque queremos recalcar que la simple transferencia de pacientes infantiles con patologías crónicas a la atención del adulto puede traducirse en abandono de los tratamientos con discapacidad y aún muerte. Por eso, la transición es un proceso que debemos conocer todos los que atendemos pacientes infantiles con patologías crónicas. Los invitamos a descubrir en el desarrollo de esta clase por qué lo llamamos TIP y TOP. Nuestro propósito, por lo tanto, es concientizar al equipo de salud sobre la importancia del proceso de transición médica, estimular la formación de equipos o redes de trabajos en instituciones públicas y privadas, y como objetivo, al finalizar de la clase, queremos que puedan diferenciar transición de transferencia, planificar un proceso de transición en una patología crónica, utilizar el formulario TRAC para evaluar capacidades y autonomía de los pacientes al momento del inicio de este proceso. Y vamos a mostrarles testimonios que hicieron que empezáramos a trabajar firmemente en este tema. Acá les presentamos la carta de una mamá angustiada, la mamá de Juan Manuel, un paciente con un síndrome de Sturge-Weber, con daño neurológico y glaucoma, que fue atendido en el Hospital Garrahan hasta los 19 años por distintas especialidades, neurología, oftalmo, dermato y traumatología. Cuando la mamá quiso continuar fuera del hospital por la edad en que ya tenía el paciente, comenzó la peregrinación y la búsqueda de quién siguiera enfocándolo en forma multidisciplinaria. Entonces, muchas veces tuvo que recurrir en forma privada a consultorios de los especialistas pediátricos. Ella considera que la transición de niño a adulto no fue favorable. En el interín sucedió una reactivación del glaucoma y tuvo pérdida visual Juan Manuel. ¿Qué pasó con Juan Manuel? El grave problema se produjo cuando creció y fue transferido hacia la atención del adulto. Habíamos realizado una óptima atención médica multidisciplinaria, pero falló la continuidad porque no hubo una transición efectiva y se transformó en una transición expulsiva. Tenemos que diferenciar la transferencia, que es el evento puntual del pasaje de una institución a otra, de la transición, que es un proceso dinámico, complejo y planificado, que incluye el acto de transferencia, pero que es mucho más complejo y tiene que garantizar esta continuidad que queremos. Porque en esta relación médico-paciente de la que estuvimos hablando, en pacientes con enfermedad crónica, la característica es que es empática, conductista, interpersonal integral, médico-paciente, familia, escuela, pediatra, que va a posibilitar la adherencia a controles y tratamientos, siendo el objetivo la mejor calidad de vida. Y esto tiene que tener continuidad. Y acá vemos cómo en enfermedad crónica pediátrica siempre va a estar el especialista en esta relación médico-paciente-familia y el pediatra trabajando juntos. El especialista indicando el tratamiento, indicando muchas veces la estimulación también, según las capacidades. El tratamiento va a requerir seguimiento y muchas veces el apoyo de la multidisciplina por el tipo de patología, donde además se va a sumar la contención de salud mental para el niño y su familia, el asesoramiento genético, si correspondiera, y el necesario certificado de discapacidad para que todo lo que necesite pueda obtenerse. A su vez, la estimulación es acompañar al niño en la escolaridad, acercarle elementos de comunicación que necesite para justamente la mejor escolaridad y estimular los deportes y las artes. Todo esto que hacemos durante el desarrollo del niño es muy importante que continúe en la adultez y para eso la transición médica tiene que ser una continuidad y tiene que ser exitosa. ¿Cuáles son las etapas de este proceso de transición? El inicial, que es la decisión del momento en que se va a iniciar este proceso. Pero en realidad nosotros cuando recibimos a un paciente con una enfermedad crónica tenemos que pensar en que en algún momento vamos a tener que hacer la transición e ir siempre
reafirmando sus capacidades y no sus déficits. Tenemos que lograr que el niño sea autónomo, que logre el manejo de su patología, en la medida que pueda. La etapa intermedia va a comprender entonces la atención conjunta del equipo pediátrico junto con el equipo de adultos, siempre con la participación activa de la familia y del adolescente, y un coordinador. Y la parte ya final va a ser la transferencia, es decir, el pasaje a la atención del adulto, pero con una supervisión temporal para ver que siga habiendo adherencia a controles y tratamientos, y qué le pasa al paciente y qué le pasa al equipo de adultos. Entonces, fíjense que acá hay un cuadro muy intrincado acerca de lo que es transición, que lo vamos a ir desgranando. La etapa inicial en general comienza entre los 13 a 16 años, donde uno se pregunta, ¿este joven con patología crónica requiere seguimiento? Si no requiere seguimiento, seguirá por atención primaria, pero si requiere seguimiento, vamos a preguntarle al niño y a sus tutores si están de acuerdo, porque tiene que ser TIP, que es integral y personalizada esta transición. O sea, no hay una edad justa, depende de la condición, de las condiciones del paciente, de su desarrollo psicológico incluso, y de las condiciones muchas veces también sociales de la familia. La condición se encuentra actualmente estable, es fundamental que la patología esté lo más estable posible para poder hacer la transferencia. Por eso tiene que ser oportuna, con patología controlada y programada, que es todo este proceso que vamos a ver. ¿Existe un centro apropiado para la transición? Eso es muy importante, que ya se formen redes, equipos. ¿Y hay autonomía y habilidades para iniciar el proceso? Para eso vamos a utilizar, y vamos a ver el hipervínculo, después lo vamos a ver un poco más en profundidad, el cuestionario TRAC, que nos permite evaluar habilidades con desempeño en la vida diaria. Si todo esto es un sí, vamos a pasar entonces a la etapa intermedia, que es la planificación. Para que se produzca la planificación, el paciente tiene que tener un coordinador, tiene que tener un coordinador y un eventual reemplazo, porque este es un proceso que puede tardar entre 12 y 36 meses. El coordinador va a servir para coordinar la transición para los jóvenes, para asistir a los jóvenes y al tutor o la familia o el encargado, asegurar las citas de seguimiento y asegurar una buena comunicación dentro del equipo multidisciplinario. Entonces, esta planificación tiene que estar muy bien. Cualquier deficiencia hay que corregirla. Se ha explicado el proceso al tutor y al joven, es muy importante que empiecen a comprender cómo va a ser el proceso de transición y haber establecido el contacto, obviamente, con la institución que lo va a recibir. Si todo esto es sí, viene la etapa final, que es la transición y el post-transición, que es el control post-transición. Acá entonces es muy importante que se desarrolle la independencia y la autosuficiencia, esto a través de programas, evaluación de si hay compromiso o adherencia, ver qué papel juega la educación, el empleo, la obra social, obviamente acá el certificado de discapacidad, y otras cuestiones relacionadas con la salud psicosocial. Es muy importante todo esto. Entonces, el joven o el tutor, cuando el joven no tiene autonomía, participan en el proceso de transición y notan progreso. Si sí, estaremos listos para hacer el pasaje directamente al equipo de adultos. Si no notan progreso, habrá que reevaluar con el equipo multidisciplinario qué está pasando y hay que corregir los problemas. Una vez que se produjo el proceso, viene la etapa post-transición, no termina todo y el coordinador va a evaluar durante 6 meses qué pasó con el paciente, con la familia y también con el equipo al que fue transferido el paciente, porque hasta este momento los equipos estaban atendiendo adulto y pediátrico en forma conjunta. Si hay evidencia de transición fallida, tiene que haber una rápida intervención multidisciplinaria, justamente para que esto sea adecuado y no sea expulsivo. Hay obstáculos, muchísimos, y se van a dar en todos los actores, que son el paciente, la familia, el pediatra y el médico de adulto. El paciente, que a veces tiene una conducta dependiente o de inmadurez,
o tiene una grave discapacidad, entonces requiere del tutor. La familia que a veces tiene excesiva control y no lo deja ser al paciente, no lo deja tomar las riendas de su patología, por eso también hay que hablarlo con la familia. Y muchas veces tienen dependencia emocional también la familia con el equipo pediátrico. Y hay falta de confianza en el nuevo equipo. Todo esto se habla y con la comunicación se va mejorando y se van venciendo estos obstáculos. El pediatra que también pone su resistencia a soltar al niño tal cual lo hace la familia. Muchas veces se siente capaz de atender pacientes adultos y muchas veces también hay una necesidad económica, es un paciente menos. Bueno, y el médico de adultos a veces tiene miedo a complicarse por recibir un paciente complejo con una enfermedad crónica y no poder hacer la contención que hacía el pediatra. Bueno, todo esto se resuelve con la comunicación. Por ejemplo, Federico, de 17 años con cardiopatía congénita de su familia, dicen, ¿por qué vamos a cambiar si la atención con el cardiólogo va bien? Entonces se les explica que si no hay una transición, no hay una adherencia al nuevo equipo, lo que sucede en estos casos es que muchos pacientes pierden seguimiento y puede haber hasta una muerte súbita cardíaca. Por eso es importante recalcar que el niño debe saludablemente convertirse en un adulto y poder manejar su patología. ¿Cómo establecer si mi paciente y su familia están listos para iniciar el proceso? Bueno, hay un cuestionario con 20 ítems en 5 dominios, que es manejo de la medicación, asistencia a citas, seguimiento de los problemas de salud, comunicación con los profesionales y manejo de actividades cotidianas. Esto se puntúa de 1 a 5, 1 equivale a mínima autonomía y 5 a máxima autonomía. Pero además tiene otra característica este cuestionario. Este cuestionario lo contesta el niño, si es capaz de poder hacerlo, el adolescente, o si no, en compañía de sus padres o tutor. Y acá lo que interesa es que empieza a despertar el interés. Fíjense que los ítems es no sé cómo hacerlo, no, pero quiero aprender, no, pero estoy aprendiendo, sí, ya han comenzado a hacerlo, sí, lo hago siempre que lo necesito. O sea que hay un estímulo a que el paciente lea esto y si no lo hace, empiece a pensar que debe y que es saludable hacerlo. A finalizar, la asignatura pendiente sigue siendo en las patologías crónicas infantiles la transición exitosa. Como vimos, no debe ser un evento, debe ser un proceso conjunto y multidisciplinario, no relacionado con la edad. Cada niño tiene una edad o cada familia tendrá su momento, sino con el desarrollo madurativo y aspectos psicosociales, educativos, vocacionales. Después eso tiene que ser tip individual y integral y personalizada. Las propuestas anti-transición expulsiva van a incluir, entre otras, uso de cuestionarios, protocolos, coordinadores, muy importantes para que vayan guiando este proceso y supervisando, y equipos comprometidos para lograr un proceso TIP, integral y personalizado, y TOP, oportuno y programado, con atención en conjunto temporalmente y supervisión posterior. Entonces, si queremos tener una transición exitosa TIP y TOP, tenemos que hacer la evaluación de la preparación para la transición con entrevistas, cuestionarios, tenemos que instruir al paciente de los programas de transición. Tenemos que saber que hay flexibilidad en el tiempo, no hay un tiempo. Generalmente pueden variar entre 6 y 36 meses. Hay programas de educación específica de acuerdo a la enfermedad. Tiene que haber siempre un coordinador asignado para poder ayudar en la transición y la supervisión. Esto tiene que ser individualizado junto con y adecuado al nivel social y cultural. Y como desafío futuro les dejamos algo, que es la teletransición, cuando los equipos no coexisten, el de adulto y niño, en el mismo establecimiento, el poder hacer esta atención conjunta por telemedicina podrá ser el desafío del futuro. Muchas gracias. Les dejamos enlaces con programas de transición y bibliografía.